Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. María Elena Rodríguez solo tenía 19 años cuando recibió la noticia que cambiaría su vida. Había sido convocada para representar a México en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa en Río de Janeiro. Era algo con lo que había soñado desde la adolescencia, pero que siempre le parecía demasiado lejano, casi inalcanzable para alguien de Mazatlán, Sinaloa, donde los entrenamientos improvisados en la arena de la playa no se comparaban con las lujosas estructuras de otros países. Aún así, la invitación llegó como un choque, trayendo orgullo inmediato y también un peso enorme. Su familia vibró. Los vecinos se reunieron para felicitarla, pero por dentro, María Elena llevaba una mezcla de euforia y miedo. Sabía que no sería fácil, que el mundo del deporte profesional estaba lleno de favoritismos y jerarquías. Tenía a Carmen Gutiérrez como compañera, una amiga de entrenamientos, también joven y sin gran experiencia internacional. Juntas, sabían que necesitarían mucho más que talento. Tendrían que resistir. El viaje a Brasil comenzó con señales claras de cómo serían tratadas. Apenas llegaron al aeropuerto de Río, se dieron cuenta de que el equipo de recepción apenas sabía sus nombres, mientras otras delegaciones eran recibidas con carteles, flores y transporte cómodo. María Elena y Carmen fueron dirigidas a una furgoneta vieja sin aire acondicionado que apenas cabía sus maletas. Cuando llegaron al hotel, el choque fue aún mayor. Mientras las selecciones favoritas se quedaban en suites con vista a la playa, las dos mexicanas fueron colocadas en una habitación pequeña, con camas estrechas y ventanas que daban a un callejón ruidoso. Se rieron entre sí para no dejarse desanimar, pero en el fondo dolía. Era como si el torneo les dijera desde el principio que no se tomaba en serio su presencia. La organización parecía tratarlas como meros equipos de relleno, algo hecho solo para completar la tabla sin ninguna expectativa de brillo. El primer día de entrenamientos, la situación no fue diferente. María Elena y Carmen habían recibido un horario ingrato, justo después del mediodía, cuando el sol de Río quemaba la piel como fuego. Las canchas oficiales estaban reservadas para los equipos de mayor prestigio, mientras que para ellas quedaba un espacio lateral, con arena más gruesa e irregular, que hacía cada movimiento más pesado. Las dos intentaban concentrarse, pero era imposible no notar la diferencia. Jugadoras de Alemania, Rusia y Brasil entrenaban en canchas perfectas, con técnicos, fisioterapeutas e incluso fotógrafos acompañándolas. Ellas, en cambio, solo tenían una pelota desgastada y la orientación improvisada de un técnico mexicano que hacía lo que podía. Entre un pase y otro, María Elena tragaba saliva, decidida a no dejar que esa sensación de desprecio la derribara. Sabía que cada entrenamiento valdría como una forma silenciosa de resistencia, una prueba de que no se rendirían. Lo que más dolió fue el comentario que escucharon por casualidad en el comedor del hotel. Sentadas solas en una mesa en la esquina, con sus platos sencillos, escucharon a dos organizadoras brasileñas comentando sobre el cuadro del torneo. Una de ellas dijo riendo: «Esas chicas de México están aquí solo para completar el número de equipos. No durarán ni 2 partidos». Carmen apretó el puño de rabia, pero María Elena solo respiró hondo. Aquello la hería, pero también le daba combustible. No quería solo participar, quería demostrar que estaban equivocados. Se acordó de cuántas veces, siendo niña, jugaba en la playa con chicos mayores que se reían de ella por ser pequeña y frágil, y de cómo siempre respondía con esfuerzo y coraje. En ese momento, decidió que llevaría el mismo espíritu a la cancha internacional. Podría faltar estructura, pero no faltaría corazón ni ganas de luchar. Los primeros partidos llegaron rápidamente, y como era de esperar, nadie esperaba nada de ellas. El debut fue contra la dupla de Rusia, experimentada y físicamente superior. El estadio no estaba lleno, pero la mayoría de las atenciones estaban
estaban dirigidas a otras canchas donde jugaban las favoritas. María Elena y Carmen sintieron la soledad de ese momento, pero no dejaron que eso las paralizara. El primer set fue duro. Errores de recepción, nerviosismo y presión hicieron que perdieran por una diferencia cómoda. Sin embargo, en el segundo set, algo cambió. María Elena comenzó a encontrar el ritmo, ajustó el saque y logró romper la confianza de las adversarias. Carmen, inspirada, se lanzaba en la arena para salvar pelotas casi imposibles. Contra todas las expectativas, llevaron el juego al tiebreak. El público, que antes las ignoraba, comenzó a acercarse. Cuando ganaron el partido, escucharon algunos aplausos tímidos, pero para ellas sonaban como un grito. La victoria contra Rusia fue como un chasquido. De repente, la prensa, que antes ni siquiera se preocupaba por registrar sus nombres correctamente, comenzó a prestar atención. Pequeñas notas surgieron en sitios deportivos, destacando a las mexicanas que sorprendieron. Aún era poco, pero ya mostraba que no eran invisibles. María Elena y Carmen, sin embargo, sabían que no podían deslumbrarse. El próximo desafío era contra la dupla de Alemania, medallistas en torneos internacionales y con patrocinios millonarios. En el calentamiento, sintieron las miradas de desprecio de las adversarias, como si fueran intrusas. Pero cuando el juego comenzó, la confianza alemana se transformó en tensión. María Elena sacaba con precisión y Carmen defendía como nunca. Cada punto conquistado era celebrado con energía, como si fuera el último. El estadio, más lleno esta vez, comenzó a reaccionar, animando a las desvalidas. Cuando ganaron, el choque fue general. Nadie creía lo que veía. Después de la victoria sobre Alemania, la atmósfera cambió. Ya no eran solo las chicas de México, sino un equipo que incomodaba. En el hotel, las mismas personas que antes las ignoraban, ahora las saludaban con una sonrisa tímida. Aún así, los privilegios seguían distantes. Nada de entrenamientos en horarios nobles, nada de habitaciones mejores. Ellas todavía enfrentaban la estructura desigual, pero ahora con una confianza renovada. María Elena hablaba con Carmen todas las noches, recordando el motivo que las mantenía firmes: representar a México con dignidad. No importaba lo que dijeran o esperaran. Estaban allí para mostrar que tenían valor. El torneo avanzaba y cada partido se volvía más difícil, pero en el fondo ambas sentían que ya habían logrado algo precioso: demostrar que no estaban de paso. Con cada punto construían no solo victorias, sino respeto, y eso era el combustible más poderoso que poseían. El siguiente partido fue contra Australia, una dupla que había llegado al torneo con estatus de favorita para medalla. Eran altas, atléticas y entrenadas en centros de excelencia, con técnicos dedicados y toda la infraestructura posible. Para María Elena y Carmen era como enfrentar a gigantes. El primer set fue una masacre. Errores acumulados, ataques potentes de las adversarias y una diferencia en el marcador que asustaba. En el descanso, Carmen estaba desanimada, pero María Elena la miró a los ojos y dijo con firmeza: ¿recuerdas lo que dijeron de nosotras en el comedor? Vamos a demostrarles que estaban equivocados. La frase tuvo un efecto inmediato. En el segundo set cambiaron la estrategia, se enfocaron en el saque y en la defensa. Poco a poco, fueron minando la confianza de las australianas, que no entendían cómo esas mexicanas resistían tanto. El tie-break fue una batalla intensa, pero cuando el punto final cayó en la arena adversaria, ellas sabían que habían hecho historia. La victoria contra Australia consolidó lo que antes parecía imposible. Ahora todos hablaban de ellas. Los periódicos brasileños comenzaron a publicar reportajes destacando a la dupla mexicana sensación del torneo. Reporteros internacionales buscaban entrevistas e incluso aficionados locales comenzaban a animarlas. Sin embargo, esa nueva visibilidad también trajo más presión. Cada juego siguiente era acompañado de miradas críticas y expectativas crecientes. María Elena sentía el peso, pero también una extraña calma. Sabía que todo lo que estaban conquistando era fruto de esfuerzo,
no de favoritismo. Esa noche, al llamar a casa, escuchó la voz de su madre emocionada, contando que todo el barrio en Mazatlán se reunía frente a una televisión para ver los partidos. Aquello la llenó de lágrimas y fuerza. Ya no jugaba solo por sí misma o por Carmen, jugaba por cada persona que creía en ellas, por cada mexicano que se veía representado. El torneo avanzaba y con él venían los mayores desafíos. Las próximas adversarias eran las duplas de Italia y de Estados Unidos, equipos respetados y con experiencia en finales mundiales. Contra Italia, el partido fue equilibrado de principio a fin. María Elena se dio cuenta de que además de la técnica, necesitaría usar la mente para vencer. En momentos de presión, respiraba hondo y se acordaba de las mañanas en Mazatlán, cuando entrenaba descalza en la arena caliente, enfrentando vientos fuertes sin quejarse. Aquello le daba perspectiva. Si había soportado tantas dificultades sin recursos, podría enfrentar cualquier cosa allí. Con Carmen inspirada, lograron una victoria emocionante en 3 sets. Después del partido, las italianas reconocieron su valentía, algo raro en ese ambiente competitivo. Por primera vez, María Elena sintió que no eran solo toleradas en el torneo, estaban conquistando un respeto genuino y eso sabía casi tan bien como la propia victoria. Pero el partido contra las norteamericanas sería otro nivel de desafío. Consideradas entre las favoritas al título, llegaban invictas y con estadísticas impresionantes. El gimnasio estaba lleno y muchos apostaban por una victoria rápida de Estados Unidos. El primer set siguió ese guión: ataques potentes, bloqueos eficientes y una diferencia de puntos que parecía infranqueable. María Elena, sin embargo, se negaba a aceptar la derrota sin luchar. En el segundo set, ajustó el saque, arriesgando más, y sorprendió a las adversarias. Carmen también se superaba en la defensa, lanzándose en la arena como si cada punto fuera cuestión de vida o muerte. El público comenzó a entusiasmarse, animando a las mexicanas en cada jugada. El tie-break fue electrizante, decidido por detalles, pero en el último punto, una pelota mal calculada de las americanas le dio la victoria a México. La arena estalló en aplausos y María Elena cayó de rodillas sin poder creer lo que acababa de suceder. La clasificación para la semifinal parecía un sueño. Pocos días antes, nadie creía que pasarían de la fase de grupos y ahora estaban entre las 4 mejores del mundo. El destino, sin embargo, había reservado un desafío aún mayor. Se enfrentarían precisamente a la dupla brasileña, liderada por Ana Paula Silva, la número 1 del mundo. La noticia cayó como una bomba. Desde el inicio del torneo, Ana Paula había demostrado cierto desprecio por las mexicanas, llegando a ironizar en entrevistas que algunos equipos estaban allí solo para aprender. María Elena escuchó esas declaraciones en silencio, pero guardó cada palabra dentro de sí como un combustible poderoso. Sabía que ese sería el partido más difícil de su vida, no solo por la calidad de las adversarias, sino por el peso simbólico. Jugar contra Brasil en pleno Río de Janeiro, frente a una afición apasionada, sería una batalla de proporciones gigantescas. En la víspera de la semifinal, María Elena casi no pudo dormir. La habitación sofocante, el ruido de la calle y la ansiedad se mezclaban, haciendo imposible relajarse. Carmen, acostada en la cama de al lado, también estaba inquieta. Conversaron hasta tarde, recordando de dónde venían y todo lo que ya habían superado para llegar hasta allí. Sea lo que sea mañana, ya demostramos quiénes somos, dijo Carmen, intentando aliviar la tensión. María Elena sonrió, pero sabía que el partido tendría un peso mucho mayor. Era más que un juego. Era una oportunidad de mostrar al mundo que México merecía respeto en el voleibol de playa. Antes de cerrar los ojos, pensó en su familia, en los amigos viéndola en Mazatlán y en cada persona que la animaba a la distancia. Ese pensamiento le dio calma. Si no podía dormir tranquila, al menos podría entrar a la cancha con el corazón firme. El día de la semifinal amaneció con el cielo azul y un calor intenso en Río de Janeiro. Las gradas se llenaron temprano y la afición brasileña creaba un ambiente electrizante.
Cada vez que Ana Paula Silva aparecía para calentar, el público aplaudía de pie, cantando su nombre. En cambio, cuando María Elena y Carmen entraron a la cancha, los aplausos fueron tímidos, casi inexistentes, mezclados con algunas risas irónicas. Ellas sintieron la hostilidad, pero no demostraron debilidad. La concentración era absoluta. En el calentamiento, María Elena miraba fijamente a la red, intentando ignorar los gritos de la afición adversaria. Se sentía pequeña ante ese escenario, pero al mismo tiempo determinada. Sabía que, si había llegado hasta allí, era porque lo merecía. Carmen notó su tensión y le dio una palmada en el hombro, diciendo en voz baja: «Estamos juntas. Sea lo que sea, vamos hasta el final». Era el recordatorio que necesitaba para respirar hondo y entrar en combate. El primer set fue un verdadero choque de realidad. La dupla brasileña mostró por qué era considerada la mejor del mundo. Ana Paula atacaba con fuerza y precisión, mientras su compañera bloqueaba casi todos los movimientos mexicanos. La diferencia en el marcador creció rápido y las gradas vibraban con cada punto de Brasil. María Elena y Carmen se esforzaban, pero parecían atrapadas en una tormenta. Cuando el set terminó en una derrota aplastante, la frustración pesó. En el banquillo, Carmen bajó la cabeza casi llorando. María Elena, sin embargo, se negaba a rendirse. Miró a su compañera y dijo: «No llegamos hasta aquí para ser figurantes. Ellos pueden ser mejores, pero no nos vamos a rendir». Las palabras salieron con una firmeza inesperada, incluso para ella misma. Carmen levantó la mirada, se secó el sudor de la cara y respondió con un asentimiento decidido. Estaban listas para luchar de verdad. En el segundo set, el cambio de actitud fue claro. María Elena empezó a arriesgar más en los saques, buscando las líneas de la cancha y forzando errores de las brasileñas. Carmen, con reflejos rápidos, defendía pelotas que parecían imposibles. Poco a poco, el juego comenzó a equilibrarse. La afición, que antes solo vibraba por los puntos de Brasil, comenzó a reaccionar a las defensas espectaculares de las mexicanas, soltando murmullos de sorpresa. Ana Paula, visiblemente irritada, reclamaba con el árbitro y gesticulaba con su compañera. Por primera vez parecía sentir la presión. María Elena aprovechó el momento y clavó 2 puntos seguidos que silenciaron parte del estadio. Cuando cerraron el set con una victoria inesperada, lo celebraron con un fuerte abrazo. Aún estaban vivas en el juego y ahora sabían que podían enfrentarlas de igual a igual. La semifinal ya no era solo un desafío, se había convertido en una guerra abierta de resistencia y orgullo. El tie-break fue de infarto. Cada punto parecía decidir el destino de todo el torneo. Las brasileñas comenzaron fuertes, abriendo ventaja, pero María Elena no dejaba que el nerviosismo la dominara. Respiraba hondo entre cada jugada y se concentraba en ejecutar lo básico con perfección. Carmen se lanzaba en la arena sin dudar, arrancando aplausos incluso de aficionados brasileños que reconocían el esfuerzo. Cuando el marcador se empató en 10-10, la tensión era insoportable. El estadio entero parecía contener la respiración. Ana Paula intentó finalizar con un remate potente, pero María Elena logró un bloqueo perfecto, algo que nunca había hecho en un partido tan decisivo. El punto se convirtió en el momento del partido. En la siguiente jugada, Carmen cerró con un saque certero. México ganó. Las dos cayeron en la arena, abrazadas y llorando, mientras el público, aunque a regañadientes, aplaudía de pie. Era el triunfo de la resistencia. La victoria contra Brasil fue recibida con conmoción en todo el torneo. Periódicos y canales de televisión dedicaron titulares a la hazaña de las mexicanas, describiendo el partido como una de las mayores sorpresas en la historia del voleibol de playa. Ana Paula Silva, antes tan confiada, dejó la cancha cabizbaja, evitando entrevistas. Para María Elena y Carmen, la sensación era indescriptible. Regresaron al hotel exhaustas, con los cuerpos doloridos, pero con la mente ligera y una sonrisa que no podían esconder. Era como si todo el desprecio que habían recibido hasta allí se hubiera transformado en respeto instantáneo.
En el restaurante del hotel, incluso atletas de otras selecciones las saludaron. Sin embargo, en medio de toda esa euforia, María Elena se mantuvo enfocada. Sabía que aún quedaba la final y que sería contra uno de los equipos más fuertes del mundo, Estados Unidos. La batalla aún no había terminado. A la mañana siguiente, la rutina fue diferente. Reporteros las esperaban a la salida del hotel, pidiendo declaraciones y fotografías. Aficionados brasileños, que antes las ignoraban, pedían autógrafos y selfies. Era un contraste casi increíble. Carmen estaba radiante, pero María Elena intentaba mantener los pies en la tierra. La semifinal había sido un hito, pero la final contra Estados Unidos sería aún más dura. El equipo americano llegaba invicto, con un historial impresionante de victorias rápidas y consistentes. En el desayuno, el técnico mexicano reunió a la dupla y dijo: «No tenemos nada que perder. Ustedes ya hicieron historia. Ahora es jugar con el corazón». Las mismas palabras se quedaron resonando en la mente de María Elena. Jugar con el corazón era exactamente lo que venían haciendo desde el primer día, y sería también la única arma capaz de llevarlas aún más lejos. La final no sería solo un partido, sino un legado. La entrada a la cancha para la final fue sobrecogedora. Las gradas estaban llenas, banderas de Estados Unidos ondeaban en el aire y la afición hacía mucho ruido. México, en menor número, también se hacía presente, con grupos de inmigrantes y viajeros que levantaban sus banderas y gritaban con orgullo. María Elena y Carmen sintieron el peso de la ocasión, pero también se emocionaron con el apoyo inesperado. El primer set comenzó equilibrado, con intensos intercambios de puntos. Las americanas mostraban potencia y técnica refinada, pero las mexicanas respondían con garra y resiliencia. María Elena, especialmente, parecía en un estado de concentración absoluta, acertando saques y bloqueos con una precisión inusual. El set se decidió en 1900. Los detalles, pero acabó escapando para Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de abatirse, las dos mexicanas se miraron y sonrieron, como si dijeran silenciosamente: «Todavía no ha terminado, vamos a luchar hasta el último punto». El segundo set fue el más intenso de toda la campaña. María Elena y Carmen sabían que no podían dejar que las americanas dominaran de nuevo. Entraron a la cancha con una actitud agresiva, arriesgando más en los saques y variando los ataques. Carmen, que muchas veces quedaba eclipsada por el liderazgo natural de María Elena, brilló en este set, salvando pelotas casi imposibles y anotando puntos decisivos. El público, dividido, comenzó a emocionarse con la reñida disputa. Cada punto era celebrado como una pequeña victoria. Al final, en un rally largo y tenso, María Elena logró clavar una pelota en la línea, arrancando gritos de la afición. El set terminó a favor de México y la final se empató. El ambiente en el estadio era eléctrico e incluso quienes no animaban a ninguno de los equipos sentían que estaban presenciando algo histórico. Las mexicanas ahora estaban a un paso de algo grandioso. El tiebreak de la final fue una montaña rusa de emociones. Las americanas comenzaron mejor, abriendo 3 puntos de ventaja, y la presión parecía sofocar a las mexicanas. Pero María Elena, con la serenidad que había aprendido en semanas de superación, asumió la responsabilidad. Ajustó el saque, buscó las líneas de la cancha y comenzó a remontar el marcador. Carmen, inspirada, completaba cada jugada con energía inquebrantable. La afición mexicana, aunque en minoría, gritaba como si fuera mayoría, empujándolas en cada punto. Cuando llegaron al match point, María Elena respiró hondo, miró a Carmen y dijo solo: «Es ahora». El saque fue perfecto, dificultando la recepción americana. A continuación, Carmen bloqueó el ataque adversario y la pelota cayó dentro de la cancha. Estaba decidido. México era campeón mundial.
Las dos se abrazaron en la arena, llorando sin parar, mientras el estadio entero se levantaba para aplaudir. Era la consagración. La celebración después de la victoria fue algo que María Elena jamás olvidaría. Periodistas de todo el mundo se disputaban el espacio para entrevistarlas. Fotógrafos corrían detrás de cada gesto, e incluso adversarias que antes las habían despreciado, ahora las felicitaban con sinceridad. Carmen, aún con lágrimas en el rostro, repetía sin parar: «Somos campeonas del mundo, no lo puedo creer». María Elena, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Orgullo por haber llegado tan lejos, contra todas las expectativas, y alivio porque todo el dolor, el cansancio y las humillaciones finalmente habían valido la pena. Al subir al podio y escuchar el himno nacional de México resonando en pleno Río de Janeiro, ella cerró los ojos y dejó que las notas invadieran su alma. Se acordó de la arena caliente de Mazatlán, de su familia reunida frente a la televisión y de cada entrenamiento sufrido. Era como un sueño hecho realidad. Al regresar al hotel, la atmósfera había cambiado por completo. Personas que antes las trataban con indiferencia, ahora se levantaban para aplaudirlas cuando pasaban. Funcionarios del torneo, antes distantes, se esforzaban por ofrecer ayuda. Era un contraste flagrante, pero María Elena no se dejaba engañar. Sabía que ese respeto solo había llegado porque ellas habían ganado. La verdadera fuerza no estaba en el reconocimiento tardío, sino en el arduo camino que recorrieron sin ningún apoyo. Carmen, más ligera, disfrutaba cada instante de la atención, tomándose fotos y sonriendo para todos. María Elena, exhausta, prefirió un baño rápido y unos minutos en silencio. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. No era solo el título mundial, era la sensación de haber roto una barrera invisible. Por primera vez, sentía que no era solo una jugadora mexicana de 19 años. Era alguien que había reescrito una parte de la historia del deporte. Al día siguiente, incluso antes de salir de la habitación, fueron sorprendidas por un equipo de televisión mexicano que había viajado a toda prisa para cubrir la hazaña. Las imágenes de la victoria ya circulaban en todos los canales del país y la repercusión era inmensa. Mazatlán estaba de fiesta e incluso personas que nunca se habían interesado por el voleibol de playa ahora se decían orgullosas de María Elena y Carmen. Durante la entrevista, María Elena habló con sencillez, sin frases ensayadas. «No vinimos a probarle nada al mundo, sino a mostrar que México puede soñar en grande». Sus palabras repercutieron más de lo que esperaba. En las redes sociales se multiplicaban los mensajes de jóvenes que decían haber encontrado inspiración en su jornada. Era extraño para ella, que siempre se consideró solo una chica común de la playa, verse de repente como una referencia, pero entendía que ese era el poder de las victorias conquistadas con verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino. Reuniones con periodistas, fotos oficiales con medallas, invitaciones a programas deportivos e incluso propuestas de patrocinio que nunca habían imaginado recibir. Entre un compromiso y otro, María Elena y Carmen intentaban encontrar tiempo para descansar, pero era casi imposible. Con cada nuevo contacto, la sensación de estar viviendo algo extraordinario se intensificaba. Aún así, en medio de toda esa agitación, María Elena mantuvo los pies en la tierra. No quería perderse en el brillo repentino de la fama. Recordaba cómo, pocos días antes, habían sido tratadas como meras figurantes, y no quería olvidar esa realidad. Ese contraste le servía como alerta. El mundo puede cambiar de un día para otro, pero lo que realmente sostiene a alguien es la base construida con esfuerzo y carácter. Era en eso en lo que ella creía, y era ese pensamiento lo que la mantenía equilibrada. Cuando finalmente tuvieron una noche libre, Carmen sugirió que salieran a caminar por la playa de Copacabana. Era tarde, pero aún había personas celebrando en la orilla, y muchas las reconocieron, pidiendo fotos y abrazos. María Elena, mirando al mar iluminado por la luna, sintió una paz que no experimentaba desde hacía semanas. Caminar en la arena de Río le hacía recordar las mañanas en Mazatlán, donde todo había comenzado. La diferencia era que
que ahora ella llevaba consigo una medalla de oro y una historia que jamás olvidaría. Carmen bromeaba, diciendo que aún no creía en nada de aquello, pero María Elena solo sonrió en silencio. Sabía que detrás de las victorias y del reconocimiento había cicatrices invisibles, las humillaciones, el cansancio, el miedo a fallar. Era justamente eso lo que le daba valor a la conquista. Y esa noche, entre risas y silencio, comprendió que no volvería a casa siendo la misma persona. En los días siguientes, el regreso a México fue preparado como un verdadero evento nacional. La Federación, que antes apenas les había prestado atención, ahora se apresuraba a organizar ruedas de prensa y recepciones oficiales. María Elena observaba todo con cautela. Aunque fuera emocionante imaginar la calurosa recepción, ella no olvidaba cómo había sido ignorada meses antes, cuando pidió apoyo para competir. Carmen, por el contrario, vibraba con cada detalle. Ya soñaba con los desfiles y los homenajes. En el fondo, las dos tenían razón en sus sentimientos. El triunfo no solo había cambiado sus vidas, sino que también había expuesto el histórico abandono con el que el deporte femenino era tratado en el país. María Elena sabía que al regresar no serían solo atletas festejadas, sino también símbolos de una lucha mayor. La medalla no representaba solamente una victoria deportiva, sino una afirmación de que el talento y el coraje no conocen fronteras sociales. El vuelo de vuelta fue largo, pero cargado de emociones. En cada conexión se encontraban con grupos de mexicanos que, al reconocerlas, aplaudían de pie. Algunas personas pedían autógrafos en 1900, servilletas, billetes y hasta fundas de celular. María Elena se sentía tímida, mientras Carmen sonreía y atendía a todos con entusiasmo. Cuando finalmente aterrizaron en la Ciudad de México, la sorpresa fue mayor. Cientos de personas las esperaban en el aeropuerto, llevando banderas, carteles e incluso instrumentos musicales. La conmoción hizo que María Elena se emocionara. Nunca había imaginado que su ciudad natal, tan distante y humilde, pudiera conectarse a ese momento con tanta fuerza. Malchá abrazar a su madre, que había viajado hasta la capital para recibirla, lloró sin poder decir una palabra. Era como si todo el esfuerzo hubiera encontrado allí el reconocimiento más puro, no de los dirigentes o de los medios, sino de las personas comunes que veían en ella esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de homenajes oficiales. El presidente las recibió en una ceremonia televisada, gobernadores enviaron mensajes e incluso políticos que nunca se habían interesado por el voleibol buscaban asociar sus nombres a la victoria. María Elena escuchaba los discursos, pero sentía una cierta distancia en relación a todo aquello. Para ella, el verdadero escenario de su conquista estaba en la arena, bajo el sol inclemente, al lado de Carmen, enfrentando a adversarias que nadie creía que podrían vencer. Aún así, reconocía la importancia de ese momento para el deporte mexicano. Cada homenaje ayudaba a dar visibilidad a una modalidad poco valorada y abría espacio para que nuevas generaciones creyeran que era posible soñar en grande. Mientras posaba para fotos con medallas colgadas en el pecho, pensaba en todas las niñas que, en playas o canchas improvisadas, ahora tal vez creyeran que también podrían llegar lejos. En Mazatlán, la recepción fue aún más emocionante. La ciudad entera parecía haberse detenido para recibirlas. Niños llevaban pancartas improvisadas, comerciantes decoraron sus tiendas con banderas, y la alcaldía organizó un desfile en carro abierto por las calles principales. María Elena, sentada al lado de Carmen, saludaba tímidamente, pero su corazón rebosaba de alegría. Nunca había imaginado ser recibida como una heroína en su propio hogar. Al ver a su antiguo entrenador, que tantas veces había corregido sus movimientos cuando aún era una adolescente, no contuvo las lágrimas. Él solo la abrazó fuerte y dijo: «Sabía que podías llegar». Fue en ese instante que María Elena entendió que su victoria no era solo personal, era también la realización de todos aquellos que la apoyaron, incluso cuando todo parecía imposible. Era una conquista compartida, construida con sudor, disciplina
y esperanza. A pesar de la celebración, María Elena no se dejó engañar por la euforia. Sabía que la fama era pasajera y que, dentro de unos meses, otras historias ocuparían los focos. Lo que realmente le importaba era el impacto duradero de su victoria. Quería que las niñas de su ciudad y de todo México supieran que no necesitaban avergonzarse de soñar alto, incluso si venían de lugares humildes. Quería que entendieran que el talento y la dedicación no dependen de privilegios. Carmen, siempre más extrovertida, bromeaba diciendo que ahora tenían una misión de inspirar. María Elena sonreía, pero por dentro reflexionaba con seriedad. Quizás el mayor legado de todo aquello no fuera la medalla de oro, sino el cambio silencioso en los corazones de quienes creían no tener oportunidad. Y era esa transformación, invisible y poderosa, lo que ella deseaba, nutrir con cada palabra y cada gesto de ahora en adelante. Las invitaciones comenzaron a surgir de todas partes. Universidades ofrecieron becas de estudio, marcas deportivas querían patrocinar su imagen, e incluso programas de televisión proponían entrevistas exclusivas. María Elena, poco acostumbrada a tanta atención, se sentía abrumada. Estaba agradecida por las oportunidades, pero también tenía miedo de perder el foco en lo que realmente importaba, seguir jugando y evolucionando. Carmen, por su parte, aprovechaba cada momento, siempre sonriente ante las cámaras. Las dos hablaban mucho sobre cómo equilibrar la vida deportiva con la nueva realidad. María Elena tenía claro que no quería ser solo una historia bonita contada por los medios. Quería que su trayectoria fuera recordada por lo que hacía en la cancha. Ese pensamiento la guiaba en medio del torbellino de compromisos y la ayudaba a mantener los pies en la tierra, incluso cuando todo parecía girar demasiado rápido a su alrededor. Sin embargo, el lado oscuro de la fama también apareció pronto. Surgieron comentarios envidiosos, tanto de personas del medio deportivo como de desconocidos en las redes sociales. Algunos decían que la victoria había sido suerte, otros insinuaban que las brasileñas habían perdido a propósito. María Elena, que nunca había tenido contacto con ese tipo de exposición, sufrió en los primeros días. Carmen intentaba animarla, recordándole que siempre habría críticas y que lo más importante era la verdad vivida por ellas en la cancha. Poco a poco, María Elena aprendió a lidiar con esa presión. Decidió no dejarse afectar por palabras de gente que no conocía su historia. Por cada crítica, había decenas de mensajes de apoyo de jóvenes, madres, profesores e incluso atletas que veían en ella inspiración. Ese equilibrio fue fundamental para que no se perdiera en medio de la avalancha de opiniones. Con el paso de las semanas, María Elena comenzó a sentir el peso físico y emocional de todo lo que había sucedido. El mes había sido intenso. Entrenamientos, viajes, partidos agotadores, victorias emocionantes y luego la avalancha de compromisos post-título. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente aún no lograba desconectar. Dormía mal, se despertaba sobresaltada, reviviendo puntos decisivos de la final contra Estados Unidos. Carmen sugirió una pausa y juntas decidieron tomarse unos días lejos de las cámaras. Viajarían a Mazatlán, donde podrían simplemente ser dos jóvenes normales por un tiempo. Para María Elena, ese regreso a la sencillez era esencial. Necesitaba reencontrar el equilibrio entre atleta y persona común, recordar de dónde venía y reconectarse con la vida antes de la fama. Era una forma de fortalecerse para lo que vendría después. De vuelta en las playas de su ciudad natal, María Elena reencontró la paz que había perdido. Caminaba descalza por la arena, sentía el viento en la cara y recordaba los primeros entrenamientos improvisados, cuando no había pelotas oficiales ni redes adecuadas. Allí nadie la trataba como una estrella. Era solo María Elena, la hija de doña Teresa, la chica que siempre corría hacia el mar al atardecer. Las vecinas la saludaban con cariño, los pescadores hacían bromas y la vida seguía con naturalidad. Carmen, encantada con la sencillez del lugar, acompañaba todo con entusiasmo. Para las dos, esos días sirvieron como un respiro, una oportunidad de reconectar
conectarse con quienes eran antes de ser campeonas. Fue en ese escenario que María Elena se dio cuenta de lo importante que era mantener viva la esencia que la había llevado hasta allí, la humildad y el amor por el deporte. La última noche antes de volver a la capital, María Elena se sentó sola en la arena, mirando al mar. Pensaba en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Hace un mes, se preparaba para viajar a Río sin saber siquiera si tendrían condiciones de competir en igualdad. Ahora, regresaba como campeona mundial, símbolo de una nueva era para el deporte mexicano. A pesar de la grandiosidad del título, lo que más le importaba era la sensación de haber honrado sus orígenes. No era solo sobre ganar medallas, sino sobre mostrar que jóvenes de lugares sencillos podían enfrentar a gigantes y vencer. Esa reflexión le trajo serenidad. Sabía que vendrían desafíos mayores, pero también sabía que tenía algo que nadie podría quitarle, la certeza de que era capaz de superar lo que viniera por delante. Al regresar a la Ciudad de México, María Elena y Carmen fueron recibidas de nuevo con celebraciones, pero esta vez con más calma. Los medios seguían interesados, pero ellas ya sabían lidiar con el acoso y la atención. Las entrevistas y fotos continuaban, pero María Elena transmitía el mensaje con naturalidad. Agradecía a la afición, a la familia y al equipo técnico sin dejar que el brillo momentáneo se le subiera a la cabeza. Cada evento era también una oportunidad para animar a otras chicas a creer en sí mismas. En escuelas y clubes de voleibol contaban su historia de esfuerzo y perseverancia, mostrando que la disciplina y la dedicación podían superar cualquier adversidad. Incluso en medio del éxito, María Elena se mantenía ligada a la esencia que la había llevado hasta allí: foco, humildad y amor por el deporte. No quería que la fama cambiara quién era, sino que fortaleciera el impacto positivo que podía tener sobre los demás. En los días siguientes, la dupla se concentró en entrenamientos y estrategias para mantener el nivel conquistado en el campeonato. No podían dormirse en la gloria del oro. Sabían que el escenario competitivo seguiría siendo desafiante. María Elena trabajaba cada detalle de saques, recepciones y bloqueos, mientras Carmen ajustaba la comunicación y las posiciones en la cancha. La asociación se fortalecía con cada entrenamiento, consolidando la confianza que habían desarrollado en el torneo. Al mismo tiempo, la rutina ayudaba a María Elena a lidiar con la creciente fama, manteniendo su foco en lo que realmente importaba: ser una atleta completa. Para ella, el oro mundial era solo una etapa, no un punto final. Cada mañana de entrenamiento era también una oportunidad para aprender, evolucionar y prepararse para los desafíos que aún surgirían dentro y fuera de las canchas. María Elena también comenzó a notar cambios personales. Antes tímida y reservada, empezó a manejar mejor al público, las entrevistas y los eventos sociales sin perder su esencia. Aprendió a equilibrar exposición y privacidad, eligiendo cuándo mostrarse y cuándo resguardarse. Carmen era su compañera en ese proceso, ofreciendo apoyo y consejos. Juntas planificaban horarios, descansos y compromisos para que el éxito no se transformara en una presión desmedida. María Elena se sentía más madura, más segura y más consciente de que la victoria no era solo sobre el adversario, sino sobre sí misma. Cada desafío enfrentado en Río y cada reconocimiento conquistado habían transformado no solo su carrera, sino también su percepción de límites y capacidades. Ya no era solo una joven atleta de Mazatlán, ahora era un ejemplo de disciplina, coraje y superación. Entre entrenamientos, compromisos y entrevistas, María Elena reservaba momentos para reflexionar sobre lo que había vivido. Pensaba en cada adversidad superada, las miradas de desprecio, los entrenamientos exhaustivos en la playa caliente de Mazatlán, los comentarios dudando de su capacidad e incluso las derrotas iniciales en el torneo. Cada uno de 1900
Esos momentos formaba un mosaico de superación, recordándole que el éxito no surge por casualidad, sino del esfuerzo continuo, la resiliencia y el coraje de enfrentar obstáculos. Ella compartía esas reflexiones con Carmen, reforzando la asociación y la confianza entre ellas. El diálogo entre ambas ayudaba a transformar experiencias en aprendizaje, consolidando no solo la técnica, sino también la fuerza emocional necesaria para enfrentar desafíos futuros. María Elena entendía que la verdadera victoria estaba en mantenerse firme ante la presión, y no solo en el resultado final del partido. El impacto de la victoria en Río también alcanzó la esfera personal de María Elena. Amigos, familiares y vecinos comenzaron a reconocerla con más respeto y admiración. Aquellos que antes la subestimaban, especialmente en su comunidad local, empezaron a valorar sus esfuerzos y logros. Aún así, ella se mantuvo humilde. Sabía que el oro mundial no la definía por completo. Seguía siendo la misma joven de 19 años que creció corriendo en la arena, enfrentando desafíos sin recursos, pero con muchas ganas de aprender y mejorar. Esa conciencia la mantuvo centrada y sirvió como base para los próximos pasos de su carrera. Cada reconocimiento era gratificante, pero la mayor recompensa estaba en la sensación del deber cumplido y en la certeza de que había demostrado a todos, y a sí misma, que el talento y la determinación podían, de hecho, vencer cualquier adversidad. Con el paso de los días, María Elena comenzó a darse cuenta de que su papel iba más allá de la cancha. Jóvenes y niños la buscaban en clubes y escuelas, pidiendo consejos sobre entrenamiento y motivación. Ella se sorprendió con la atención, pero sintió una responsabilidad genuina. Cada pregunta, cada mirada curiosa era una oportunidad para inspirar a alguien a creer que podía superar límites. Carmen compartía ese sentimiento, animándose con cada historia de jóvenes que se acercaban para decir que ahora soñaban con jugar en voleibol de playa. María Elena se dio cuenta de que su jornada en el campeonato no solo había cambiado su vida, impactaba a personas que, de otra forma, nunca habrían tenido contacto con el deporte o con un ejemplo de perseverancia. Esa conciencia comenzó a moldear sus decisiones y prioridades, haciendo cada acción más significativa, consciente del poder que tenía como modelo a seguir. Mientras tanto, las redes sociales y los medios seguían amplificando su historia. Videos de jugadas, entrevistas y extractos del torneo se volvieron virales, y mensajes de apoyo venían de todos los rincones del país. María Elena, que antes temía la exposición, comenzó a comprender que la visibilidad podía ser usada de manera positiva. Aprovechó para enviar mensajes de aliento, compartir entrenamientos e incluso relatar desafíos enfrentados durante el campeonato. La respuesta del público era inmediata. Miles de comentarios de jóvenes que se inspiraban en su trayectoria y se sentían motivados a seguir sus sueños. Esa interacción digital se convirtió en parte de su rutina diaria, pero también en un recordatorio constante de que el esfuerzo tenía repercusiones reales y que su historia podía ser más que una victoria, podía ser un ejemplo concreto de superación y dedicación. Entre compromisos y apariciones públicas, María Elena nunca dejó de entrenar. Sabía que para mantenerse en el nivel mundial, necesitaría seguir enfocada, mejorando la técnica, la resistencia y la comunicación con Carmen. Cada sesión de entrenamiento era intensa, pero ella la veía como una oportunidad para evolucionar. Carmen la complementaba perfectamente, corregía movimientos, fortalecía la asociación y ofrecía un incentivo constante. El trabajo diario reforzaba no solo la parte física, sino también la confianza emocional. María Elena entendía que la victoria en el campeonato no era un punto final, sino un punto de partida.
Cada día, mientras la fama disminuía y las atenciones externas se dispersaban, ella mantenía el mismo compromiso y disciplina de antes. Esa consistencia, pensaba, era el verdadero secreto para transformar un momento de gloria en una carrera duradera y significativa. El reconocimiento también comenzó a llegar de instituciones deportivas internacionales. Invitaciones para torneos y eventos llegaban, ofreciendo oportunidades de competir a alto nivel y aprender con atletas experimentados de otros países. María Elena, aunque halagada, mantuvo la misma postura cautelosa. Analizaba cada invitación, cada posibilidad, sin dejarse llevar por el entusiasmo inmediato. Sabía que lo más importante era mantener la esencia de lo que la había llevado hasta allí: trabajo duro, disciplina y foco. Carmen compartía la visión, asegurándose de que sus decisiones fueran siempre equilibradas. Esa madurez precoz demostraba que el título mundial había traído más que medallas. Trajo conciencia y responsabilidad sobre sus elecciones, carrera e impacto en el deporte. Cada paso siguiente necesitaba ser cuidadosamente pensado para que la trayectoria continuara sólida e inspiradora. Incluso con la agenda llena, María Elena reservaba momentos para volver a las playas de Mazatlán. Allí, lejos de la presión y los medios, se sentía completa y reconectada consigo misma. Caminar en la arena, sentir el viento y observar el mar servían como un recordatorio constante de su origen y del camino recorrido. Carmen la acompañaba, riendo y bromeando como en los viejos tiempos, reforzando la asociación que se había vuelto tan sólida como cualquier entrenamiento. Esos instantes de normalidad eran preciosos. Le recordaban a María Elena que por más que fuera campeona mundial, seguía siendo una joven de 19 años, apasionada por el deporte y por la vida sencilla. Ese equilibrio entre fama, responsabilidad y sencillez comenzó a definir su rutina, haciéndola más confiada y resiliente, preparada para cualquier desafío que aún tuviera que enfrentar. A medida que el mes avanzaba, María Elena comenzó a darse cuenta de cambios profundos en su propia mentalidad. La experiencia en el campeonato mundial no solo la había transformado como atleta, sino también como persona. El miedo a fallar, que antes la paralizaba, ahora era sustituido por una confianza fundamentada en el esfuerzo y en la disciplina. Cada entrenamiento, cada viaje y cada victoria acumulada servían como prueba de su capacidad para enfrentar adversidades. Carmen, notando la evolución de su compañera, sentía orgullo e inspiración. Juntas reflexionaban sobre cómo la determinación y la unión podrían superar obstáculos que parecían imposibles. Para María Elena, lo más importante no era solo la medalla o el título, sino la claridad de que su propia fuerza interior podría ser mayor que cualquier desafío externo. Esa conciencia comenzó a guiarla en todas las decisiones subsiguientes, dentro y fuera de la cancha. La visibilidad conquistada trajo oportunidades inesperadas. Surgieron invitaciones para dar conferencias en escuelas y universidades, así como oportunidades de participar en campañas sociales para fomentar la práctica deportiva entre jóvenes. María Elena aceptó esas invitaciones con entusiasmo, viendo en ellas la oportunidad de inspirar a otros a creer en su propio potencial. Carmen la acompañaba, siempre animada y comprometida, reforzando la asociación que tanto éxito había traído. Cada interacción con estudiantes y atletas aspirantes a voleibolistas reforzaba la idea de que su historia podía ser más que un título, podía ser un ejemplo concreto de superación y perseverancia. María Elena se sentía responsable de transmitir no solo técnica, sino también valores de esfuerzo, paciencia y coraje. Esa dimensión social de su trayectoria pasó a ocupar un espacio tan importante como la propia competición deportiva. Incluso con la agenda llena de compromisos, María Elena no dejó que el ritmo intenso perjudicara su preparación física. Cada mañana comenzaba con entrenamientos de fuerza, agilidad y resistencia, y las tardes estaban reservadas para ejercicios técnicos y estratégicos. Carmen mantenía el mismo ritmo, ajustando
cada movimiento y ofreciendo retroalimentación constante. El vínculo entre las dos se había vuelto esencial, no solo como compañeras de cancha, sino como apoyo emocional. La confianza mutua era la base de cada jugada y de cada decisión tomada en el fragor del juego. María Elena se sentía fortalecida por esa asociación, entendiendo que las victorias individuales son importantes, pero que el verdadero éxito proviene de la suma de esfuerzos y de la unión en pro de un objetivo común. Esa comprensión moldeó su enfoque en todas las áreas de la vida. En medio de entrenamientos y entrevistas, María Elena también aprovechaba para reconectarse con su familia y amigos. Las visitas a Mazatlán se hicieron frecuentes y cada regreso a su ciudad natal era una recarga emocional. El apoyo de su madre, hermana y amigos de la infancia, le recordaba sus orígenes humildes y las dificultades enfrentadas antes del éxito internacional. Ese vínculo la ayudaba a mantener la humildad y la perspectiva correcta sobre lo que significaba ganar. María Elena entendía que, sin esa base, el oro mundial podría convertirse en solo una medalla vacía. La convivencia con quienes siempre creyeron en ella reforzaba su sentido de gratitud y responsabilidad, transformando cada logro en algo compartido y no solo personal. Ella quería que todos a su alrededor se sintieran parte de la victoria, como si cada esfuerzo conjunto hubiera valido la pena. Al final del mes, María Elena se sentía transformada de maneras que jamás había imaginado. La experiencia del campeonato mundial, las victorias, el reconocimiento y los desafíos personales habían construido una versión más madura y segura de sí misma. La fama y la atención pública no la habían corrompido. Por el contrario, habían intensificado su conciencia sobre su papel como atleta y modelo. Carmen, siempre a su lado, compartió esa sensación de crecimiento, fortaleciendo la asociación que se había consolidado en victorias, desafíos y superaciones. Para María Elena, la jornada de un mes no se resumía a medallas o trofeos, sino a la construcción de confianza, resiliencia y autoestima. Cada punto jugado, cada obstáculo superado y cada aplauso recibido contribuyeron a crear no solo una campeona, sino una joven que llevaría consigo el aprendizaje y la fuerza adquirida por toda la vida. Con el final del mes acercándose, María Elena comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. El camino hasta el campeonato mundial, marcado por entrenamientos duros, humillaciones y desafíos inesperados, ahora parecía una jornada completa, llena de aprendizajes. Cada derrota anterior, cada mirada de desprecio y cada dificultad enfrentada contribuían a la victoria conquistada. Carmen compartía ese sentimiento, recordando cómo cada pequeña conquista durante el torneo se había convertido en parte de una narrativa mayor. María Elena se dio cuenta de que, aunque los trofeos fueran temporales, el crecimiento personal y emocional que surgió de esa experiencia permanecería para siempre. La joven atleta comprendió que la verdadera superación no está solo en el resultado final, sino en el coraje de continuar, incluso cuando nadie cree en ti. Esa percepción se convirtió en su mayor recompensa, más valiosa que cualquier medalla. En los días que siguieron, María Elena también comenzó a pensar en su futuro en el deporte. El oro mundial abrió puertas que antes parecían inaccesibles, pero ella sabía que la responsabilidad aumentaba. Necesitaba entrenar con aún más disciplina, elegir competiciones estratégicas y mantener la salud física y mental equilibrada. Carmen y el técnico discutían planes detallados, metas a largo plazo y formas de mantener la motivación alta. María Elena absorbía cada consejo, consciente de que la victoria en Río no significaba el fin, sino el comienzo de una carrera que exigiría persistencia y foco. Esa claridad la mantenía motivada, recordándole constantemente que cada esfuerzo presente sería la base para conquistas futuras. La medalla, por más brillante que fuera, se convertía en un símbolo de compromiso continuo y no solo en un recuerdo de un único momento.
Mientras las atenciones externas comenzaban a dispersarse, María Elena aprovechó para invertir en su vida personal. Encontró tiempo para pasatiempos antiguos, amigos y momentos sencillos que la mantenían conectada a su esencia. Aunque fuera una campeona mundial, ella valoraba la normalidad, paseos por la playa, conversaciones con familiares y risas con Carmen. Esos momentos la ayudaban a equilibrar la intensidad de la vida profesional con la necesidad de mantenerse humana, centrada y resiliente. María Elena comprendió que, por más que fuera admirada, necesitaba de espacios privados para procesar emociones, descansar y planificar el futuro. Esa conciencia se volvió tan importante como cualquier entrenamiento o estrategia de juego, garantizando que se mantuviera fuerte y enfocada, incluso ante la presión de expectativas externas y de su propio potencial. El mes terminó con María Elena reflexionando sobre el impacto de su jornada. Más que medallas o títulos, la victoria en el campeonato mundial representaba la materialización de un sueño cultivado desde la infancia. Cada entrenamiento en la arena de Mazatlán, cada sacrificio y cada desafío enfrentado contribuyeron para que ella se convirtiera no solo en una atleta de élite, sino en una joven madura, resiliente y consciente de su valor. Carmen, siempre su compañera, compartía la emoción de haber sido parte de ese camino, reforzando el vínculo que se había vuelto fundamental para el éxito. María Elena sabía que los recuerdos de ese mes la acompañarían para siempre, como cicatrices invisibles de esfuerzo y superación, recordándole a diario lo capaz que era de enfrentar y superar adversidades. El aprendizaje adquirido iría mucho más allá del deporte, moldeando su vida entera. Al cerrar el mes, María Elena comprendió que se había transformado en una referencia no solo en el voleibol, sino en la manera de enfrentar desafíos. La garra demostrada ante equipos experimentados, la capacidad de soportar desprecio y humillaciones, y la determinación de nunca rendirse, se convirtieron en ejemplos vivos de superación. Cada mensaje recibido de jóvenes inspirados por su historia reforzaba el significado de sus logros. Carmen compartía la misma sensación de realización, sabiendo que juntas habían creado algo memorable y duradero. María Elena se dio cuenta de que, aunque el campeonato hubiera terminado, la misión de inspirar, enseñar y animar continuaría, y que la verdadera victoria estaba en la combinación de talento, disciplina y coraje. Así, concluía un mes notable que definiría no solo su carrera, sino también su identidad como atleta y ser humano. En los últimos días del mes, María Elena se puso a reflexionar sobre la trayectoria completa que la había llevado hasta allí. Cada dificultad enfrentada, cada crítica recibida y cada punto disputado habían moldeado no solo su carrera, sino también su personalidad. La joven de 19 años comprendió que la victoria en el campeonato mundial no era solo una conquista deportiva, sino la materialización de una historia de perseverancia y resiliencia. Carmen, siempre cercana, compartía la misma sensación de plenitud, recordando que la asociación entre ambas había sido crucial en cada desafío. María Elena sabía que esa experiencia la acompañaría para siempre, recordándole a diario su capacidad para enfrentar lo inesperado, mantener el coraje y, sobre todo, nunca subestimar la propia fuerza ante adversidades que al principio parecían infranqueables. Al despedirse temporalmente de las playas de Mazatlán para volver a la rutina de entrenamientos y competiciones, María Elena sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Mirar el mar y recordar de dónde todo comenzó la hacía darse cuenta de cuánto había evolucionado. Ella llevaba consigo no solo medallas y reconocimiento, sino también una profunda comprensión sobre disciplina, humildad y coraje. Cada momento vivido en ese mes notable había construido una base sólida para su carrera futura, transformándola en una atleta completa y en un ejemplo de superación. Carmen, sonriendo a su lado, reflejaba la misma emoción. Juntas, sabían que habían cambiado no solo su propia vida, sino también la percepción de muchos sobre el deporte, mostrando que el talento
y la determinación podían romper barreras y desafiar expectativas. Cuando el mes finalmente llegó a su fin, María Elena sintió la fuerza silenciosa de todo lo que había conquistado. La joven de Mazatlán, que un día fue subestimada, ahora se convertía en una referencia nacional e internacional, no solo por el talento en el voleibol de playa, sino por el coraje, la resiliencia y la determinación. Cada sacrificio, cada entrenamiento exhaustivo y cada punto disputado se habían transformado en aprendizaje y crecimiento personal. El título mundial se había convertido en un símbolo de que las adversidades pueden ser superadas cuando hay foco, pasión y persistencia. María Elena sabía que esa experiencia dejaría huellas para toda la vida, recordándole siempre que ser mexicana, determinada y persistente, era, de hecho, una superpotencia. Y así terminaba un mes inolvidable, capaz de inspirar a futuras generaciones a creer en su propio potencial.